Imagina un gigante de acero que se abre paso bajo una montaña, no con dinamita ni con explosiones, sino girando lentamente, devorando roca como si fuera pan viejo. Una máquina tan colosal que ocupa más de 100 metros de largo y tan precisa que puede avanzar bajo tierra sin que la montaña se venga abajo sobre ella. No es ciencia ficción, es una tuneladora, una máquina colosal diseñada para hacer lo imposible: excavar túneles por debajo de ciudades, ríos y cordilleras sin interrumpir lo que ocurre en la superficie. A simple vista parece una simple rueda giratoria, pero lo que lleva dentro es una sinfonía de ingeniería, fuerza y control tan delicada como brutal. Hoy vamos a entrar en su mundo. Vamos a entender cómo funciona, qué la hace moverse, cómo resiste la presión de la Tierra y cómo puede trabajar día y noche sin descanso, tragando toneladas de roca como si fueran migajas. Las tuneladoras, o TBM por sus siglas en inglés, Tunnel Boring Machine, son máquinas creadas para abrir túneles de manera continua. Su labor no es simplemente perforar. Ellas excavan, limpian, refuerzan y avanzan, todo al mismo tiempo. Es un proceso que ocurre como una coreografía bajo la tierra, sin pausa, sin margen de error. Suena casi imposible, pero lo han logrado en algunos de los túneles más famosos del mundo: el del Canal de la Mancha, el túnel Gotardo en los Alpes suizos, o los laberintos subterráneos de metro en ciudades como Tokio, Nueva York o Madrid. En todos ellos, una tuneladora fue la protagonista silenciosa. El elemento más visible, y también el más intimidante, de esta máquina es su cabeza cortadora, una rueda circular gigante que gira con fuerza aplastante. En su superficie, cientos de dientes de acero y discos de corte se clavan en la roca, la parten, la muelen. Todo ese material desmenuzado no se queda allí. Es arrastrado hacia el interior de la máquina mediante cintas transportadoras o sistemas de tornillos sin fin. Es como si un monstruo abriera la boca, triturara la piedra y se la tragara mientras sigue avanzando sin detenerse. Pero excavar un agujero en la roca no es suficiente. Esa cavidad debe ser segura. No puede quedar vacía, esperando a que la tierra se venga abajo. Por eso, justo detrás de la cabeza de corte, otro equipo dentro de la tuneladora se encarga de reforzar las paredes del túnel. Lo hace colocando piezas de concreto prefabricado, llamadas dovelas, que se ensamblan como piezas de un rompecabezas circular. Estas piezas se van encajando y fijando en su lugar mientras la tuneladora avanza. En cuestión de minutos, lo que antes era roca fracturada se convierte en un túnel sólido, limpio y reforzado, listo para ser usado por trenes, vehículos o sistemas de drenaje. Todo este proceso ocurre de manera continua. La máquina nunca se detiene del todo. Trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. En su interior, técnicos y operarios trabajan por turnos. Algunos controlan los sistemas hidráulicos, otros supervisan el avance milimétrico del túnel, otros revisan las condiciones del terreno, y todos saben que una sola falla puede provocar un desastre. La seguridad es extrema. Cada paso está monitoreado por sensores que miden la presión del suelo, la estabilidad de la roca, la alineación del túnel, la resistencia del concreto. La tuneladora está viva. Respira, siente, reacciona. Cada terreno es distinto. No es lo mismo atravesar un suelo arcilloso que una formación de granito milenario. Algunas tuneladoras están diseñadas para terrenos blandos y húmedos, otras para roca dura como el diamante. Las más avanzadas pueden adaptarse en tiempo real, regulando la presión, cambiando la velocidad de corte e incluso inyectando productos químicos para estabilizar zonas frágiles. No hay improvisación. Todo está calculado, desde el primer giro hasta el último metro excavado. Y sin embargo, aunque parezca que todo es fuerza bruta, lo que realmente mueve a estas máquinas es la inteligencia. Una inteligencia silenciosa y constante que coordina sensores, motores, válvulas, brazos robóticos y sistemas de navegación como si fuera una orquesta oculta dentro del acero, porque perforar es apenas una parte del trabajo. El verdadero desafío está en saber cómo, cuándo y cuánto hacerlo.
Y ese conocimiento no viene de una sola fuente, sino de un complejo sistema de control que analiza miles de variables por segundo, anticipa peligros y permite que la máquina siga adelante. Ahí, justo en el corazón de la tuneladora, se esconde su cerebro. Un centro de comando digital que convierte toneladas de metal en una entidad que decide, que prevé, que responde. Sin ese núcleo, todo se detendría. Ese núcleo del que hablamos, ese cerebro escondido bajo toneladas de acero y presión terrestre, no se parece al de una computadora convencional. Aquí, los datos no se procesan para mostrar gráficos atractivos, sino para mantener en funcionamiento a una máquina que avanza a ciegas bajo la Tierra. Imagina esto: decenas de sensores distribuidos por toda la estructura, capturando información en tiempo real. Unos miden la dureza de la roca, otros la presión del suelo, otros registran vibraciones o cambios súbitos de temperatura. Toda esa información fluye como una corriente eléctrica hacia el centro de control, ubicado en el interior de la propia tuneladora, donde ingenieros y técnicos leen cada cifra como si estuvieran monitoreando los signos vitales de un sistema vivo. Y no es una exageración. Si uno de esos sensores detecta una alteración inesperada, por mínima que sea, puede activarse una reacción en cadena. Si la roca muestra grietas inesperadas, el sistema detiene el avance y refuerza la zona. Si la presión cambia bruscamente, se reajustan los parámetros internos para evitar colapsos. La tuneladora no tiene ojos, pero ve mediante sus sensores. No tiene oídos, pero percibe cada vibración que la rodea. No tiene voz, pero responde con precisión cuando el entorno cambia. Se trata de una máquina que no solo excava, sino que interpreta constantemente el terreno que atraviesa. Eso la convierte en una herramienta de precisión en medio del caos geológico. El subsuelo no es uniforme. A veces, después de atravesar roca dura, se topa con barro blando o con agua que irrumpe desde grietas invisibles. La tuneladora lo detecta incluso antes de que sus operadores se den cuenta. Y entonces entra en acción uno de sus sistemas más sofisticados, el mecanismo de compensación de presión. Este ajusta la presión interna de la cabeza de excavación para equilibrarla con la presión externa del terreno, impidiendo que se derrumbe o que el agua invada el túnel. Es como si la máquina aprendiera a respirar al mismo ritmo que la montaña, manteniendo un equilibrio constante entre su avance y la estabilidad del entorno. Dentro de la cabina de control, donde no entra ni un rayo de luz natural, los operadores se guían únicamente por pantallas. No hay ventanas, solo datos, mapas tridimensionales del terreno, imágenes en tiempo real del frente de excavación, gráficos de presión, humedad, velocidad de corte. Todo se supervisa desde ese núcleo técnico, donde cada decisión puede tener consecuencias millonarias. Un error de cálculo podría hacer que la máquina se detenga, que se desvíe de su rumbo o, en el peor de los casos, quede atrapada bajo toneladas de tierra. Y cuando eso sucede, no hay manera fácil de rescatarla. Muchas veces resulta más viable construir otra tuneladora que intentar liberar la que quedó inmovilizada. Aún así, estas gigantescas estructuras continúan su avance, día y noche, metro a metro, sin interrupciones. Detrás de la cabeza cortadora hay un equipo humano que trabaja en condiciones extremas. Algunos operan los brazos hidráulicos que colocan segmentos de concreto para formar el túnel. Otros se encargan del sistema de ventilación o del monitoreo del suelo. El entorno es cerrado, húmedo, ruidoso. No hay viento, no hay cielo. Solo el constante rugido del acero contra la roca, como el latido de una voluntad mecánica que nunca se detiene. Y en medio de ese entorno industrial, emerge algo profundamente humano. Las personas que viven y trabajan dentro de una tuneladora desarrollan una conexión con ella. Aprenden a interpretar los sonidos, a anticipar problemas antes de que los sensores los registren, a leer las vibraciones del terreno como si fueran un idioma secreto. Es una convivencia forzada pero necesaria. Máquina y humano funcionan como un solo sistema, donde la confianza mutua es fundamental. Y lo más sorprendente es que muchas veces, cuando algo empieza a ir mal, son los operadores quienes lo perciben primero,
incluso antes de que las alarmas se activen. Mientras tanto, el material que se va extrayendo, toneladas de tierra y roca, debe ser retirado con la misma eficiencia con la que la máquina avanza. Para eso, se utilizan cintas transportadoras que recorren kilómetros o trenes internos que trasladan el material a la superficie. Cada fragmento removido es reemplazado por estructuras de refuerzo. Nada queda al azar. La excavación y la construcción avanzan como una misma coreografía. El suelo se abre y al mismo tiempo se reconstruye detrás de la máquina, como si un enorme gusano mecánico dejara un túnel perfecto a su paso. Pero este nivel de sofisticación no aparece por arte de magia. ¿Cómo se diseña una máquina capaz de abrir montañas desde dentro? ¿De dónde surgen estas estructuras colosales, capaces de adaptarse a distintos tipos de suelo, de resistir años de uso continuo sin fallar? Para responder eso, debemos viajar aún más atrás en la historia de cada túnel, hasta los gigantescos talleres de ensamblaje, donde estas máquinas cobran vida por primera vez. Todo comienza en un espacio que parece más una nave espacial que un taller convencional. Son hangares industriales tan vastos que podrían albergar rascacielos tumbados. Aquí, el acero cobra forma y propósito. Las piezas no llegan ya armadas. Cada componente de una tuneladora es transportado por partes debido a su tamaño monumental. Algunas piezas individuales superan por sí solas las 50 toneladas y requieren grúas especiales solo para moverlas unos metros. Los ingenieros trabajan con una precisión casi quirúrgica. El diseño de una tuneladora se adapta a las características del proyecto específico. No es lo mismo perforar la cordillera de los Andes que excavar bajo el lecho del mar para unir dos países. Por eso, antes de que una sola pieza se suelde, se estudia el terreno, se hacen simulaciones digitales, se realizan maquetas. Cada tuerca, cada engranaje, cada cilindro hidráulico tiene una razón de ser. La cabeza cortadora, ese disco giratorio inmenso con dientes de acero, se personaliza según la dureza del suelo. Si se esperan rocas duras, se incorporan picos reforzados con tungsteno. Si habrá zonas blandas, se rediseñan los ángulos de ataque. Armar la tuneladora es, en muchos sentidos, como construir un monstruo dormido. Se ensambla capa por capa. Primero la cabeza, luego los sistemas hidráulicos que regulan su movimiento, después las plataformas internas, el sistema de ventilación, los sistemas eléctricos, las cámaras de control. Las tuneladoras más avanzadas pueden superar los 100 metros de largo, divididas en múltiples secciones interconectadas. Es un esqueleto de acero articulado, lleno de sensores, cables, tanques, pistones, motores y generadores. Cuando la máquina está finalmente ensamblada, no puede transportarse entera al sitio de excavación. Por eso, se desmonta otra vez. Se embalan las partes con extremo cuidado y se transportan, por barco, tren o camión, hasta el punto exacto donde comenzará el túnel. En ocasiones, para introducir la tuneladora en la montaña, se construye primero un túnel auxiliar solo para montarla. Esta fase puede tardar meses. Todo se hace dentro de un espacio limitado, con cientos de técnicos trabajando al mismo tiempo, encajando piezas como en un rompecabezas de acero de miles de toneladas. Una vez dentro, el montaje final se realiza como si fuera una operación a corazón abierto. No hay margen de error. Los segmentos deben ensamblarse con una precisión milimétrica. Los sistemas deben calibrarse para que funcionen en armonía. Luego se prueba el giro de la cabeza, los sistemas de empuje, la evacuación del material. Solo cuando todo está en orden, la tuneladora despierta. Y su primer movimiento es siempre lento. No hay ruido ensordecedor al principio, solo un leve temblor en la estructura, una vibración grave que se transmite por el suelo, como si la montaña respondiera al roce del metal. Luego viene el zumbido de los motores, el chirrido de los cilindros hidráulicos, el avance imperceptible de la cabeza que empieza a girar. Los dientes de acero tocan la roca y, poco a poco, comienza el corte. El material cae en fragmentos, es recogido por un sistema continuo de extracción y el túnel empieza a nacer. Desde ese momento, la tuneladora no se detendrá. Día tras día, semana tras semana, año tras año, avanzará sin descanso, siguiendo la ruta programada, sorteando fallas geológicas,
atravesando capas de roca milenaria, adaptándose en tiempo real a lo inesperado. Cada nuevo metro de túnel es una victoria técnica, y cada vez que se completan unos cuantos metros más, un equipo se encarga de revestir las paredes con segmentos prefabricados como anillos que refuerzan el vacío dejado por la roca retirada. Así, el túnel no solo se excava, se construye simultáneamente. Lo impresionante es que, a pesar de su tamaño colosal, todo el sistema puede maniobrarse con una precisión sorprendente. Mediante sistemas GPS subterráneos, láseres de alineación y sensores de orientación, se asegura que la máquina no se desvíe ni un solo centímetro del trazado original. Un error mínimo en la dirección podría hacer que la salida del túnel no coincida con su destino previsto, lo que sería un desastre logístico y económico. Pero cuando todo funciona, el avance se convierte en algo hipnótico. Metro a metro, kilómetro a kilómetro, la tuneladora abre camino por donde antes no había nada. Donde antes había roca sólida, ahora hay un pasadizo liso y reforzado, por el que algún día circularán trenes, autos o tuberías gigantescas. Y, sin embargo, la tuneladora no está sola bajo tierra. Hay máquinas que la siguen, alimentándola con piezas, retirando escombros, reforzando sus flancos. Un ecosistema mecánico completo se despliega tras ella, como una caravana en el subsuelo. Pero, ¿qué ocurre cuando la tuneladora se encuentra con algo para lo que no fue diseñada? ¿Qué sucede si bajo tierra hay una sorpresa que ni los sensores anticiparon? Cuando eso ocurre, cuando la tuneladora se topa con lo inesperado, el avance se convierte en una prueba de ingenio humano. A pesar de toda la planificación, los estudios de suelo, las simulaciones por computadora, el subsuelo sigue siendo, en esencia, una región desconocida. La Tierra guarda secretos bajo capas de roca que llevan allí millones de años, y es imposible preverlos todos. Algunas veces, la sorpresa es una veta de gas atrapada, que al liberarse puede representar un peligro para todo el sistema. Otras veces, es una caverna no cartografiada, un hueco en la montaña que amenaza con el colapso si la máquina avanza sin cuidado. Y hay ocasiones en las que la amenaza es aún más sencilla, pero igual de crítica. Una formación de roca tan dura que ni siquiera los dientes de tungsteno pueden penetrarla fácilmente. Es entonces cuando el equipo humano y la máquina deben actuar como una sola mente. El sistema de sensores detecta el cambio en la resistencia, envía la señal a los operadores y estos ajustan manualmente los parámetros, reducen la presión de empuje, modifican la velocidad de rotación, activan sistemas de perforación alternativos. En casos extremos, es necesario detener por completo el avance y cambiar físicamente la cabeza cortadora, lo que implica desmontar gran parte de la máquina allí mismo, bajo tierra. Esta maniobra puede tardar días, incluso semanas, y requiere precisión milimétrica, ya que cualquier falla compromete la seguridad del túnel. No es raro que, durante estas pausas forzadas, se descubran estructuras fósiles, minerales raros o formaciones geológicas inusuales. Algunos túneles han revelado capas de historia enterrada, conchas fosilizadas en lo alto de montañas, restos de animales prehistóricos, fragmentos de carbón que narran incendios milenarios. Son momentos de asombro dentro de una tarea eminentemente técnica. Pero el trabajo no se detiene. Cada hallazgo debe registrarse, analizarse y luego continuar. Porque el tiempo es un factor crítico. Una tuneladora puede avanzar entre 10 y 20 metros por día, dependiendo del terreno. A simple vista, puede parecer poco, pero si se multiplica por semanas y meses, el resultado es asombroso. Algunos proyectos de metro en grandes ciudades requieren excavar decenas de kilómetros bajo tierra y hacerlo sin afectar las estructuras de la superficie. Esto implica pasar justo por debajo de edificios históricos, de avenidas congestionadas, de redes de alcantarillado o gas, sin que nadie en la superficie lo note. La tuneladora, en ese contexto, es una sombra invisible que transforma la ciudad desde sus entrañas. Pero la máquina no avanza sola. Como mencionamos antes, detrás de ella se despliega un complejo sistema de apoyo. Cientos de trabajadores entran y salen de los túneles cada día, transportados por vehículos especiales o por trenes improvisados que circulan a través de los tramos ya excavados.
Algunos revisan las condiciones de seguridad, otros inspeccionan las juntas de los anillos de concreto, otros monitorean la ventilación y los niveles de oxígeno. La iluminación es artificial, constante, sin día ni noche. Todo se rige por turnos y alarmas, por horarios estrictos y protocolos que se cumplen con disciplina casi militar. Y a medida que el túnel se alarga, los desafíos logísticos también crecen. Los sistemas de extracción de escombros deben recorrer distancias mayores. Las líneas eléctricas, los ductos de ventilación, los sistemas de comunicación deben extenderse sin interrupciones. Es una obra en movimiento perpetuo. Detrás de cada metro nuevo hay planificación, ingeniería y un esfuerzo humano gigantesco que casi nunca se ve, pero que sostiene todo el proceso como una columna invisible. Cuando la tuneladora se acerca a su punto final, esa meta trazada meses o años antes, el ritmo de trabajo cambia. Las medidas de control se duplican. Cada metro final debe coincidir perfectamente con la salida prevista. En el mundo subterráneo, un desvío de unos pocos centímetros puede representar un fracaso. Por eso, en los últimos tramos, los ingenieros revisan cada cifra con más atención, recalibran los sistemas de guía y los técnicos observan con tensión cada movimiento. Y entonces ocurre un momento que pocos olvidan: el instante en que la cabeza cortadora rompe la pared final y aparece, por fin, al otro lado. No hay una gran explosión ni un rugido de triunfo. Lo que hay es un chorro de luz que entra por primera vez al túnel recién abierto. Una explosión de aplausos, de cascos golpeando las paredes en señal de victoria. Y una certeza: la montaña ha sido vencida, metro a metro, sin violencia, con inteligencia. Sin embargo, eso no marca el final del proceso. El túnel aún debe acondicionarse, reforzarse, prepararse para su uso definitivo. Y, al mismo tiempo, comienza una nueva operación igual de asombrosa. ¿Qué se hace con una máquina que ha terminado su misión? ¿Se la extrae? ¿Se la entierra? ¿Se la desmonta? Lo curioso de muchas tuneladoras es que no están diseñadas para volver. A diferencia de una grúa o una excavadora convencional, estas máquinas colosales no tienen reversa práctica. Algunas veces, cuando finalizan su labor, se desmontan pieza por pieza y se retiran por el mismo túnel que excavaron. Pero este proceso no siempre es viable. La operación de extracción puede ser tan costosa y lenta que no justifica el esfuerzo, especialmente si la máquina ha trabajado durante años y ha sufrido desgaste. En tales casos, se toma una decisión tan sorprendente como definitiva. La tuneladora se entierra en su propio túnel, justo detrás del punto de salida, convertida en parte permanente de la estructura que ayudó a construir. Este destino es casi poético. La máquina que horadó montañas, que avanzó incansablemente por kilómetros, que fue alimentada con electricidad, acero y precisión, termina reposando en la oscuridad que ella misma creó. A veces queda empotrada en una cámara de servicio, sellada con concreto. Otras veces se desmontan solo las partes más valiosas, como motores, sensores y componentes electrónicos, y el resto queda sepultado, como un fósil moderno en el corazón de la Tierra. Quien camine sobre ese terreno jamás sabrá que, a decenas de metros bajo sus pies, reposa una estructura de acero del tamaño de un edificio. No obstante, hay tuneladoras que sí se reutilizan, especialmente en proyectos donde se construyen múltiples túneles en serie, como en líneas de metro o canales de transporte masivo. Las máquinas están diseñadas para ser desensambladas, transportadas y montadas nuevamente. Esta operación exige precisión y un nivel logístico de altísimo nivel. Se las limpia, se las revisa, se cambian cuchillas, se ajustan los sistemas hidráulicos y se les devuelve la energía para una nueva misión. En algunos casos, una misma tuneladora puede excavar túneles en varios continentes a lo largo de su vida útil. Pero incluso en esos casos, cada reutilización requiere una adaptación. Porque ningún túnel es igual a otro. Las pendientes cambian, la humedad varía, la presión interna se modifica y la configuración de los dientes cortadores debe rediseñarse. A veces hay que cambiar el diámetro completo de la cabeza. Todo esto hace que,
Aunque la estructura principal se conserve, las tuneladoras se conviertan en ejemplares únicos para cada proyecto. Son personalizadas, adaptadas al terreno, como si fueran trajes a medida para horadar el subsuelo. En este proceso de reaprovechamiento también intervienen equipos interdisciplinarios. Ingenieros civiles, geotécnicos, mecánicos, electrónicos y hasta expertos en logística se reúnen para decidir cómo sacar la máquina, cómo modificarla y cómo reinsertarla en su próximo desafío. Y detrás de cada decisión hay un cronograma que apremia, un presupuesto que vigilar, un túnel que espera ser abierto. La máquina, aunque inmensa, no tiene poder sin quienes la operan, la mantienen y la entienden. Con el tiempo, algunas tuneladoras terminan convertidas en piezas de museo. Sus cabezas cortadoras, marcadas por los años de batalla contra la roca, se exhiben como trofeos en plazas, entradas de metro o centros de interpretación. Verlas de cerca impresiona. Sus dientes mellados, el acero desgastado, las cicatrices del uso intenso revelan la magnitud del trabajo que realizaron. Y, al estar allí, inmóviles, fuera de la tierra, uno puede por fin dimensionar lo que significaba tener algo tan grande funcionando en las profundidades. Sin embargo, más allá del destino de cada máquina, lo que perdura es su legado. El túnel que deja abierto. La conexión que antes no existía. El paso que transforma una región entera. Carreteras que atraviesan montañas. Trenes que cruzan continentes. Redes subterráneas que abastecen de agua, gas o electricidad a millones de personas. Todo eso comienza con la paciencia de una máquina que avanza a ritmo constante bajo nuestros pies. Y cada vez que una nueva tuneladora entra en operación, no solo se activa un artefacto gigantesco, se reanuda una tradición de ingeniería, se pone en marcha una sinfonía mecánica que involucra a cientos de personas, se desafía a la naturaleza con respeto y precisión. Es una danza entre el acero y la roca, entre lo construido y lo desconocido. Y así, mientras en la superficie todo continúa con normalidad, sin sobresaltos, en el subsuelo ocurre algo silencioso pero titánico. Porque en el corazón de la Tierra, donde la oscuridad es total y la presión constante, una máquina trabaja incansablemente para abrir un nuevo camino. Pero, ¿cómo es vivir ese proceso desde dentro? ¿Cómo es un día de trabajo para quienes descienden cada jornada al túnel, conviven con el estruendo y el polvo, y coordinan con exactitud los movimientos de esta gigantesca ingeniería? Descender al túnel es entrar en otro mundo. Para los trabajadores, cada día comienza con un cambio de ropa, el equipo de protección, casco, botas especiales, chaleco reflectante y, muchas veces, un aparato de respiración por si el aire se vuelve irrespirable. La entrada es un portal hacia la oscuridad, iluminada solo por las lámparas fijas y las que llevan en sus cascos. Allí abajo, el ruido constante de la tuneladora es el latido de la vida misma. Es un sonido profundo, metálico, que nunca cesa. Los operadores se turnan en la cabina de control, vigilando en pantallas cada movimiento de la cabeza cortadora, el avance, la presión que ejerce, la temperatura de los motores. Son ellos quienes deciden cuándo reducir la velocidad o cuándo acelerar, siempre atentos a los sensores que envían datos en tiempo real. Un error puede significar daños graves o accidentes. Al mismo tiempo, otros equipos se encargan de asegurar la estabilidad del túnel ya excavado. Montan los anillos de concreto que refuerzan las paredes, verifican que no haya filtraciones de agua, revisan la ventilación para que el aire circule sin peligros. La coordinación es vital. Un retraso en una tarea puede paralizar todo el sistema. Pero más allá de la técnica, está la rutina humana. Las risas entre compañeros, las pausas breves para tomar agua, el cansancio acumulado que solo se disimula. Porque trabajar bajo tierra implica riesgos constantes, desde derrumbes hasta inhalación de polvo. Por eso la seguridad es prioridad absoluta, con inspecciones diarias y planes de emergencia. Vivir y trabajar dentro de una tuneladora es convivir con la incertidumbre, el esfuerzo y la esperanza. Es saber que, metro a metro, están creando un camino que cambiará la vida de miles. Y aunque la oscuridad parezca infinita, la luz de ese futuro está justo al final del túnel.
Al llegar al final del proceso, después de meses o incluso años de trabajo constante, se siente una mezcla de alivio y orgullo entre todos los involucrados. La tuneladora, la gigantesca máquina que parecía indomable, ha cumplido su misión. El túnel está abierto, y con él, nuevas posibilidades se abren para la sociedad. Trenes que conectan ciudades, carreteras que acortan distancias, sistemas de transporte público que reducen el tráfico y la contaminación. Todo esto nace de ese esfuerzo colectivo bajo tierra, pero no todo termina cuando la máquina se detiene. El túnel necesita acondicionamiento adicional, sistemas de iluminación, señalización, drenaje, ventilación permanente y refuerzos estructurales para garantizar su estabilidad a largo plazo. Son detalles que a menudo pasan desapercibidos para el usuario final, pero que requieren tanta precisión y dedicación como la excavación misma. Sin esta etapa, el túnel no podría cumplir su función ni garantizar la seguridad de quienes lo transitan. Una vez finalizado el proyecto, la tuneladora queda registrada en la historia de la ingeniería como un ejemplo de innovación, perseverancia y trabajo en equipo. Su impacto no solo está en la infraestructura, sino en la transformación que genera en la vida de millones. Permite acortar distancias, fomentar el desarrollo económico y acercar comunidades. Se convierte en una pieza clave en el engranaje moderno que mueve al mundo. Así, la historia de una tuneladora no es solo la de una máquina que perfora montañas, sino la de un puente entre lo imposible y lo posible. De la capacidad humana para dominar el entorno, con inteligencia y respeto, y de la voluntad colectiva para superar desafíos enormes. Cada túnel construido es un testimonio de esa fuerza, y cada vez que un nuevo proyecto comienza, se reinicia la danza entre acero y roca. Se vuelve a desafiar lo oculto bajo la superficie, y se reafirma una verdad inmutable: que, con ingenio y esfuerzo, no hay montaña tan grande que no pueda ser atravesada. Así funciona una tuneladora, una máquina titánica que abre caminos invisibles bajo tierra, transformando el mundo paso a paso, metro a metro.